ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Vamos a ir a la palabra de Dios, amén. Ezequiel capítulo 34, versículo 15 al 22. Hoy le he colocado el título al tema que vamos a ver, estados del rebaño. Hablo sobre el rebaño porque aquí la palabra de Dios habla sobre ovejas, como ovejas de su prado. Y es que el Señor nos ha comparado a las ovejas, ya vamos a ver algunas características de ellas, pero antes quiero hacer referencia como a la familia. En una familia, bueno, las familias de antes, que éramos numerosos, llegaban a ser hasta de 12 hermanos. Los máximos, mis tíos por parte de papá son 12, nosotros 5, y familias de 6, 7 era normal hablar de esta cantidad de hijos. Hoy en día por mucho es uno y un perro. Pero cuando se había este número de hermanos, por más que fueran hijos del mismo papá y de la misma mamá, todos son diferentes. Su carácter, su estado de ánimo, sus gustos, sus hábitos, sus de pronto lo que les guste, sus gustos, sus hobbies, bueno, y todas las cosas son diferentes. Incluso siendo aún gemelos, mellizos, trillizos, siempre son diferentes porque Dios a cada uno nos dio una identidad, una personalidad y algo que se llama libre albedrío. Entonces, por más que nos parezcamos, tengo un hermano casi gemelo, por la diferencia de 2 años nomás, pero casi gemelo. Pero aún así somos muy diferentes en todas las cosas, aún nuestro carácter es diferente, nuestra forma de trabajo es diferente, los gustos diferentes, y bueno, yo diría que casi en todas las cosas, muy poco se asimila en una perfección de que seamos iguales el uno al otro. Entonces, exactamente en el rebaño, también el Señor sabe que como ovejitas en el rebaño, pues somos diferentes. Y pues por tal razón algunos comprendemos, entendemos, avanzamos, hay carácter de liderazgo y de servicio de diferentes maneras. Por eso el Señor habla, voy a leer en el capítulo 34 de Ezequiel, versículo 15 al 22. Y dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Abrigo, el aprisco es donde se guardan las ovejas o el lugar donde se cubren las ovejas, donde el corral de ellas, que era seguro en cuanto al cuidado de los lobos, las fieras y el enemigo. Dice Jehová el Señor, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Venderé, no, perdón, estoy leyendo mal. No, todavía no va a vender ninguna. Sigo leyendo y digo azaré, salen corriendo y me dejan solos ustedes. Todavía no va a vender a ninguno. Vendaré la pierna quebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada mas la engordada y la fuerte destruiré. Tenemos que hacer dieta. Entonces, ya vamos a explicar de qué se trata esta palabra. Mas la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja,
entre carneros y machos, cabríos o chivos, traduce también. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras, enturbáis además con vuestros pies las que quedan limpias. Y mis ovejas comen lo hollado, lo pisoteado, de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Ay, 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 dile al que tiene la, ay, 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 ovejas. Ahí estoy. Perdóneme que este es hijo. Amén, entre oveja y oveja. Ahora, cuando la palabra de Dios hace referencia en el versículo 16, si va conmigo y me acompaña, versículo 16, permítame que... Yo buscaré la perdida. De hecho, en Mateo capítulo 18, verso 11, Mateo 18, 11, el mismo Jesús habla, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Cuando habla la Biblia del perdido, es de aquella persona que no ha conocido los caminos del Señor y que no ha estado en este lugar alabando su nombre, que de una o de otra forma, de una o de otra manera, no ha tenido la oportunidad o no ha escuchado, muy diferente al que ha escuchado y se ha apartado, o al que ha escuchado y no ha querido obedecer o oír. Ha venido al perdido. Entonces, cuando hace referencia, buscaré la perdida, digamos que es el enfoque principal, no que las ovejas que estemos en el aprisco, estemos ya en el corral, no le interese al Señor, o que los que estamos aquí ya Él pierda cuidado de nosotros. La otra vez leíamos en la parábola precisamente de las 99, me acordé de 99, los que fuimos a campamento. En la parábola de las 99, el Señor dice: dejaré las 99, y dice que deja las 99 en el desierto y va a buscar la perdida, la que le falta, no porque se haya ido. Cuando habla de perdido es que no ha conocido, que falta una, o sea que no estamos completos. Para Él nunca estaremos completos, siempre habrá la necesidad, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Entonces, la otra vez hablaba como ese descuido como pastor de que deje las 99 en el desierto, a la merced del viento, del enemigo, de los animales, y se fuese a buscar una perdida nomás. Pero no es así, Él siempre cuidará de nosotros. Y siempre esa primer parte, buscaré la perdida. Yo siempre buscaré, es imperativo, buscaré e iré por el perdido. Hace mucho énfasis, incluso un texto que no busqué y que si de pronto me ayuda ya mi DJ, donde dice: ay del que se meta con uno de mis pequeños, mejor le fuera que se atase una rueda de molino y se echase a lo profundo del mar, ¿cierto? Hay de los que se metiesen, o de que enfrentase a uno de mis pequeños. Y los pequeños hace referencia al que hasta ahora está empezando a conocer al Señor, al que hasta ahora está caminando. Entonces, lo que hace énfasis Él es
buscaré, imperativo. Iré siempre, por eso la coloca de primeras, buscaré, ya encontró mi DJ. Y dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Bueno, ese me sirve, pero no era. Sí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino y que le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Hace referencia precisamente al cuidado de la oveja perdida. Por eso a la verdad, hermano, nosotros como iglesia y como pastores, como líderes, nos desgastamos muchas veces y estamos mucho tiempo detrás de ya las ovejas del aprisco. Y tristemente se pasa mucho tiempo detrás de las ovejas del aprisco y descuidamos la oveja perdida, el que necesita, el que no ha encontrado, al que no se le ha compartido, el que no ha tenido la oportunidad. Así que es una de las cosas que el Señor dice, el pastor irá o buscaré al perdido. Versículo 16 dice, y haré, del capítulo 34 de Ezequiel, Juanchito, y haré volver al redil la descarriada. Ahora sí, en esta parte de la descarriada, sí hace énfasis en la oveja que conoce y se aparta, en aquel que está ya en los caminos del Señor, pero por alguna razón endurece su corazón y se desvía. Esto nos recuerda a la parábola que el Señor Jesús nos enseñó del hijo pródigo. Hoy recibía precisamente, mientras estaba haciendo algunas vueltas en el centro, recibía una llamada de una mujer, Luz Nelly, que ahora los pastores colocaron por ahí, no sé en qué emisora, creo que es la emisora de Manantial, y consiguieron los números de los pastores y nos remiten todos los casos. Entonces ya me han llamado varios y ¿de dónde sacó mi número? No, de la radio que nos lo dieron. Bueno, nos pusieron trabajo además de gloria a Dios. Entonces me llama la señora por allá de Barranquilla o Santa Marta y me dice, pastor, mi hijo conoce al Señor, él estuvo en la iglesia, él fue conmigo y me acompañó a tocar, pero ahora ha viajado para Bogotá y se ha desviado y ahora ni me quiere contestar, él está descarriado y no sé ni en qué anda. Pastor, tengo que ir a buscarlo y traerlo y como jalarlo nuevamente. Le decía yo, no, recuerda la parábola que hablábamos del hijo pródigo, el padre nunca se fue a los burdeles a buscar a su hijo, nunca corrió a la hacienda donde cuidaba cerdos, nunca fue a donde se encontraba aguantando hambre, sino que esperó hasta que él tomara la decisión. Nunca se apartó de orar y clamar por él, pero nunca le fue a buscar donde estaba. La Biblia dice que él sabía dónde estaba porque dice que estaba apacentando cerdos, que estaba malgastando su dinero, que por un momento sintió hambre y pensó, iré, volveré, me levantaré, iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es ahí donde la persona toma la decisión. Pero lo que es importante es que como hijos de Dios y el Señor como buen pastor, dice, haré volver al redil la descarriada. Lo que no puede faltar es una oración, un clamor, una intercesión. Ahí sí entra la palabra intercesión de decir, Señor, acuérdate del hermano Chencho, que vuelva, Señor, tócalo y tráelo nuevamente. Inquiétalo en el corazón, muévelo allí. Es lo que podemos hacer, porque ir a traerlo no volverá hasta que no haya una decisión de corazón. Pero él dice y él lo promete que hará volver la descarga. Esa persona sí es, y ese estado, como estamos hablando de los estados del rebaño, es la persona que sí conoció, que no solamente fue tal vez porque en este descarriado entran personas que solo vinieron a la iglesia, líderes,
pastores, músicos, salmistas. Ustedes conocen de pronto salmistas que estuvieron como Marcos Witt, como a un Jesús Adrián, que ya se descarriaron, como Jota, se descarriaron, como, bueno, Katy Perry, es que se llama, Perry, Katy, bueno, pobre Perry, Katy, bueno. Se descarriaron, fueron personas, hijos de pastores, gente que conoció. Así como hubo desde pastores, un pastor que también me movió, el que es el autor del libro, le dije adiós a mis citas amorosas, un buen libro, buen consejero de jóvenes, pastor, y después toma como una mirada, un giro de 180 grados, mira atrás al mundo, declara otras cosas, se separa y termina suicidándose. Son cosas que uno dice, wow, esto en el ámbito, sí, puede ser porque el enemigo vino a atacar precisamente. Así que esas personas descarriadas o ese estado de pronto de volver atrás está dentro de el rebaño. Y cuando el Señor habla de estos estados, no está hablando de gente que no conoce. La gente que no conoce se llama perdida. La gente que conoció y se apartó se llama descarriado. Amén. Entonces, los que estemos, por eso dice la palabra, el que esté bien, mire que no caiga, podemos orar, clamar, si Dios le trae a su mente a alguien esta noche, es para que estemos orando. Señor, te pedimos, tráelo nuevamente. No puede ser aquí, tráelo a tus caminos. Tráelo, Señor, de vuelta y que nuevamente te adore, te alabe. Otro estado es, vendaré la perniquebrada, no la venderé, la venderé para carne. Vendaré de vendar, de sanar la herida, de tratar la herida. Vendaré la perniquebrada. Eso significa un estado de herida, de daño, herido. Y esto sí que últimamente, anteriormente, cuando se hablaba de heridas en la iglesia, eran heridas fuertes, que uno decía, el hermano está herido, pero porque verdad lo sacaron de la iglesia, o le hicieron algo. Personalmente, cuando tenía unos 12 años, en la iglesia, yo recuerdo que mi pastor era un pastor anciano, y los domingos se abría un campo donde se llamaba a disciplina, porque la Biblia lo decía, si algún hermano está, llámelo al frente y tráigalo, y eso aplicaban severamente. Entonces, una parte de la liturgia de la iglesia era pararse el pastor y empezar a llamar. Por favor, pase por aquí, Juan Camilo, pasa por aquí, y llamaba por nombres de la iglesia. Perdone que lo coloque ahí de ejemplo, pero no tiene nada que ver. Entonces llamaba uno a uno. Y delante de la iglesia, le decía, iglesia, hoy está Chencho delante de nosotros porque ha cometido un pecado y esta semana estuvo coqueteándole a la hermana tal, así vamos a orar por él y vamos a colocarlo en las manos del Señor y que Dios lo restaure. Y todos, amén, gloria a Dios, vive Jehová. Y gloria, aleluya, y eso cantaban y oraban. Y parecía ser algo sano. Pero resulta que lo que se prestaba era para escarnio, para señalamiento, y se creaban heridas profundas. El hermano Chencho no volvía a la iglesia. Y entonces cuando no volvía, el pastor decía, ese es un hijo del diablo, y Dios lo había preparado para perdición. Y ya. Pero era así como se formaba duro en la iglesia, yo recuerdo. Y era terrible, porque se pasaba al frente y se avergonzaba a todo el mundo, se señalaba, fuese cual fuese la situación. Les estoy hablando, esto funcionó en las iglesias. Ahorita si se hiciera eso en una iglesia entraría en demanda por escarnio público, por bueno, cualquier cantidad de cosas. Aquí tengo abogados que me hacen... Porque claro, eso es ir en contra de la privacidad, del derecho de cada persona. Entonces se hacía, eso se hizo más o menos hasta los años, yo creería que 85,
año 85, año 87, por allá, que yo recuerdo que pasaron muchas personas en la iglesia, y cuando el pastor se pasaba y llegaba a esa situación, todos los hermanos asustados, porque ¿qué iba a decir el pastor? Entonces pasaban por todas las cosas, por chisme, por mentira, por pase por aquí la hermana tal inventó un chisme, la hermana otra y le dijo, y se arreglaban las situaciones así frente. Les cuento esto porque eso no era sano, porque no era de Dios y porque era una mala forma de hacer las cosas. Porque habían heridas que se creaban también. Ahora, esas heridas o esas no, heridas siguen habiendo dentro del rebaño. Claro, claro que todavía hay malestares por roces, por liderazgos, por llamadas de atención, porque el músico tocó por re y el otro por do y el otro por fe y el otro por fa y no se entendieron. Ay, este no sabe tocar y se crea un malestar. Porque el hermano discipuló, porque invitó al encuentro y preciso el que tenía invitado, el otro lo invitó y me lo quitó y crean heridas, malestar. Porque cantó y no había que cantar, porque hizo, porque dijo, porque me formó, porque no era, porque me dijo que no era así, era así. Bueno, cualquier cantidad de cosas que se crean. Aún dentro de oveja, como dice el Señor, juzgaré entre oveja y oveja. Porque en la iglesia todavía actualmente hay tales roces y heridas que es usual ver en las iglesias a un hermano sentado aquí, el otro en el otro extremo. Y no poder mirarle a los ojos sinceramente. Y no poder decirle, te amo en el Señor. No hay nada y no habrá nada. Pero el Señor dice, aún de esa oveja herida, de aquí se han ido, como en todas las iglesias, alguna que otra persona, tal vez por alguna herida, que no sabemos. De aquí se me fueron 2 líderes que nunca me dijeron por qué, y no sé, porque posiblemente algo haya, hay una que se fue porque otra no le hablaba, pero cosas como esas hay dentro del rebaño, existe dentro del rebaño porque son estados. El Señor dice, mire, esta no es de desechar. Esa ovejita perniquebrada, herida, frágil, yo la vendaré, yo sanaré su herida, la restableceré y la formaré. Yo haré con ella eso. Y él la trajo, tal vez sensible, porque como hermanos y así como en la familia, somos sensibles también. En la iglesia también no hay los caracteres, las diferentes formas, personalidades, también llevan a que se hiera fácilmente. Algunos somos, según los temperamentos, sanguíneo, colérico, sanguíneo, otros son flemáticos, otros son melancólicos, cobardes, bueno. Y bueno, según el estado, y tiene que ver con nuestros genes, pero pues Dios viene, restablece eso, sana, pero mientras hace el proceso, entonces la palabra nos manda a vendar, a sanar, a ser parte de sus brazos, amén. Así que toca a 2 o 3 y dile, nosotros estamos para sanar, no para herir. ¿Y fortalece a quién? Fortalecerá o fortaleceré la débil. Entonces, ¿ya cuántos estados vamos? La perdida, la descarriada, la herida y la débil. La débil, ¿cierto? La débil es la que cualquier cosa lo desanima. No, hermanos. Hoy llovió. Hoy llovió y eso no me... El Señor me mandó la lluvia y no. Cualquier cosa. Y se enfermó y se desanima. Está de esos que un día conquistan el mundo, un día dicen, pastor, con toda, yo quiero ir a las naciones, predicar. Y a los 8 días usted se lo encuentra y dice, no, pastor, es que, no, pagué el arriendo y esto me tiene. Yo creo que Dios no está conmigo. Yo no sé si seguir, estoy abandonado, estoy que renuncio, pastor.
oremos, usted lo abraza y ora y toda la semana usted preocupado, pero llega el domingo y no, pastor, ay, Señor, grande es el Señor, vamos con toda. Voy a conquistar. Usted sabe, pastor, que el Señor me llamó a las naciones, voy a ir a los reinos. Yo creo que, no sé, el ministerio que tengo yo es grande. Y así, porque son débiles en la fe. Y por ejemplo, en pandemia perdimos muchos de esas ovejas porque definitivamente el encerramiento, el virus, y eso como lo presentaron de terrible, que hoy se ríe todo el mundo y dice, ay, nosotros tan bobos. Y claro, ¿quién no eso se asoma uno por la ventana? Y con 20 tapabocas. Y eso, yo visité más de una vez, me bañaron en alcohol hasta de arriba abajo. A la final no sé para qué era el alcohol, si el alcohol no hace nada con eso, pero bueno, no sé para qué era, pero ahí nos bañaron. Nos enseñaron que el alcohol servía. Y todo eso por causa de que de pronto nuestra fe flaqueó y fuimos débiles. Y no es para juzgar, porque ahorita vamos con la engordada. Y ahí es añañay, con la engordada. Entonces el Señor nos manda ¿qué? A fortalecer la débil. El Señor dice, yo la fortaleceré, porque es la necesitada. Si como pastor yo digo, Señor, a mí no me sirve la perdida, la escarriada que ni vuelva, la perniquebrada que hace aquí, y la débil pues la saco a correr, pues me quedo sin rebaño, porque me quedan las gordas y ahorita miramos que, que esas ovejitas no es mucho lo que nos van a dar. Entonces, verdaderamente, ese es el rebaño, el estado. Y a veces estamos, porque yo creo que no lo puse que fuera la personalidad como tal del rebaño, sino un estado. ¿Quién no ha estado en un momento débil? Claro. Yo les cuento, yo recuerdo mucho el día que me dieron el diagnóstico y el médico salí de recibir el resultado de una resonancia. Y claro, el médico se asustó más que yo. Yo lo vi con la sola cara y dije, no. El médico la miró y no hacía sino así. Y dije, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo grave? No. Es que y no me explicaba. Y hermano, a lo último le dije, hermano, es mi columna, dígame qué es lo que tengo, qué. Y cuando me dice, no, mira, lo que pasa es que está en un estado degenerativo, que 5 años usted ya está en una silla de ruedas. Y eso me lo dijo hace 8. Y yo me dije, claro, ¿cómo? Le dije, pero ¿habrá una cirugía? Dijo, bueno, sí, pero le doy 50-50. 50% va a salir bien y tiene que ser la recuperación. 1 año va a tener que empezar a caminar con caminador y va a tener que hacer todo y va a ser... y Dios quiera que se recupere bien. Y el otro 50% es que la operación es tan delicada porque se trata donde va la médula espinal y donde se toque con el taladro esa médula, es que hay que hacer 8 perforaciones, usted queda inválido de por vida. Entonces usted me dice. Yo le dije, lo que yo tengo que decirle es que me voy porque yo no voy a operar. En ese momento estuve en un estado débil, porque yo llegué a un momento que llegué, me senté y me puse como lágrimas y dije, Señor, y entonces, no, pobre de mí. Claro, uno es cruel, yo me veía en una silla y empujándole, y no. Dije, bueno, pero al menos mi mamá tiene unas eléctricas, por lo menos me sirven. Claro, porque era dramático, pero el Señor no le ponga eso. Si yo le digo que voy a vendar y voy a fortalecer y a vendar, estoy. Pero si no hubiese sido por una palabra de Él, no estaría posiblemente en el rebaño. ¿A qué voy con esto? A que todas las ovejas son útiles en las manos del Señor. Solo permitamos ser parte de la fuente para que Él pueda hacer todo el trabajo. ¿Quién buscará la perdida? Él. Pero ¿cuál es el medio? Diga, yo soy el medio. Amén. Tú y yo somos el medio. ¿Quién hará volver la descarriada? Él.
Pero ¿cuál es el medio? Tú y yo somos el medio, amén. Él vendará. Pero ¿dónde está el bálsamo de amor? Tú y yo somos. Porque cuando tú abrazas a alguien no eres tú, sino eran los brazos del Señor diciendo, yo estoy vendando esa herida. Y la fortaleza. Él es la fortaleza. Pero pondrá en ti las palabras que necesita la persona. Ahora vamos con el otro estado. Más a la engordada y a la fuerte destruiré. Diga, ay, qué flacos estamos. Menos mal que no se trata de gordura física, ¿no? Porque estaríamos por fuera. Pero sí se trata de aquellos que solamente tomamos pasto y pasto y pasto y pasto. Y entre semana, ¿tú qué haces con todo ese bulto de pasto que te llevas? Cuando hablo de pasto es toda la palabra que recibes del Señor. El Señor nos ha dado, y no porque yo haya predicado, no, el Señor aquí va a través de todo el liderazgo de mi esposa, de pastores, nos ha traído palabra, nos ha bendecido. Y no puede quedar solamente en la palabra estuvo bonita. Uy, qué buena palabra. ¿Qué dijo? Yo no sé, pero estuvo muy buena. Y a veces no se nos queda ni siquiera el objetivo del mensaje, el lema del mensaje. Y menos irlo a llevar a una aplicación vivencial donde yo pueda decir, bueno, el miércoles el Señor habló precisamente de un estado del rebaño. Yo tengo que ser las manos útiles para ir por la perdida. Este año 2022 que el Señor me permitió continuar en la tierra y me rescató, me guardó. ¿Por cuál perdida he ido? ¿A quién he orado? ¿Dónde ha sido mi vecino? Lo invité, mis amigos. El Señor puso cantidad de personas, pero invité una. Por lo menos lo hice responsable. Este año, ¿cuál fue la descarriada que yo estuve clamando y estuvo en mi mente? ¿Cuál fue la herida que yo me le acerqué y le dije, no temas, tranquilo, sana esa herida, arregla tu situación con Dios, con el hermano, no permita que el enemigo dañe esa herida y corrompa y de esa herida misma te saque de la iglesia? ¿A cuál fue la que fortalecí? Sino que me quedé con todo ese pasto. Y entonces, en cierto modo, es un estado de oveja egoísta, donde solo se piensa. ¿Usted ha hecho de pronto lo que llamamos una vaca para comer? Sí, ¿cierto? Les invito a un lugar, se llama Perro Mono. Eso es unas bandejas así, inmensas, así grandes. Les estoy haciendo comercial. Usted va ahí detrás del Quirigua. Eso es muy vea, ya conocen. ¿Cómo es que es tu nombre? Kelly Johanna ha ido porque dijo. Bueno, eso es una bandejota así donde tú puedes ir de 8 en familia y eso sirven y reparten tenedores. Y eso es delicioso y da de todo, una salsa rica, una gaseosa 2 litros, 2.5 y a comer. Les hice dar hambre, las engordadas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que en ese momento, si tú lo has hecho, pues yo por lo menos voy y me concentro. Y no falta el que se pone a hablar. Pues. Entonces, a veces ahí, pues, en modo egoísta pasa en la palabra que usted se dedica solo para mí. Y de pronto alardeamos. Es que el Señor, la iglesia mía dan buena palabra. ¿Qué dicen? No, es que es buena. Que Liliana es buena. Buenísima palabra. Y va uno, no, es que, mire que es que tengo un problema. ¿Sí? Por ir allá. Mi iglesia es buena palabra. Pero no compartimos, no llevamos el mensaje. No hablamos, no nos desintoxicamos, no hacemos digestión en llevar esa palabra a una vida necesitada, en ir y decir, bueno, pastor, yo voy a abrir un grupo en mi casa, hay unos vecinos que necesitan lo que recibí, voy a hacer digestión y llevo estos pastos porque es bueno. Y de hacer discípulos. Ese llamado es para todos. Usted puede ir,
predicar, anunciar. Pero ¿qué se hace? Se almacena todo ese conocimiento. Mire, conozco personas, cuando la palabra narra el nombre impío, se refiere a una persona que ha conocido, se apartó y se vuelve tan duro de corazón que usa esto, eso engordado usa para dar palabra. Y usted cuando le va a hablar es, sí, no, es que vea, es que es más, 1 Corintios dice esto, Mateo dice esto, y eso saben más Biblia, y usted, y entonces usted tanta Biblia, ¿y por qué no hace caso? No, porque yo ya sé todo eso. Eso es porque es un impío que ha conocido, se ha engordado y se ha apartado. Y le endurece tanto el corazón, porque ya no le mueve una palabra, porque ya ni siquiera le da oportunidad al Espíritu de Dios que venga y reargulla, sino que ya la sabe. Y conozco bastante. Una persona cercana, un primo mío cercano, con un ministerio grande, el papá un hombre de Dios, y todo ese conocimiento que yo le admiraba cuando predicaba a él, ahora lo usas para eso, como argumento. Y yo podría decir, se intoxicó con todo eso pasto, porque para eso fue, solamente para conocimiento. Pero el Señor no quiere que engordemos solamente, sino que podamos ir y hacer discípulos, y pueda hacer digestión, y pueda llevar esos pastos a otros, y no solamente. Amén. Y dice la engordada y fuerte. Cuando se habla la palabra de fuerte, por allá el profeta Joel dice, diga el débil, fuerte soy, no el fuerte. Cuando alguien se cree fuerte y cuando alguien piensa que no, entonces levanta en sí mismo un espíritu de altivez, de superioridad, de sentirse que aún ni necesita de Dios. Y eso lo conlleva a descuidar su vida íntima con Dios, el secreto con Dios, porque está tan autosuficiente que ya para qué oro, ya no necesita orar, ya conoce el Espíritu de Dios, conoce aún los tiempos de Dios y se sienten fuertes. Y ya entonces no tienen necesidad de postrarse, ni de orar, ni de llorar en su presencia. Alguna vez hablando con algunos consiervos, pastores, o sea, no, pastores, que nosotros ya lloramos lo que teníamos que llorar. Y yo los miré y abrí mis ojos y le dije, ¿cómo? ¿A usted le parece que ya lloramos lo que teníamos que llorar? Y me dice, sí, pastor, nosotros ya pagamos el precio. Hermano, si usted está pensando así, está lejos de lo que es ser verdaderamente un siervo de Dios. Hasta la sangre. El día que nos sintamos autosuficientes, estamos en un grave peligro. El día que usted piense que no necesita ir al secreto ni a la oración, es el día que más estamos en peligro. Por eso cuando el profeta Joel dice, diga el débil, fuerte soy, hace referencia precisamente a estar siempre atento a la debilidad. Diga el débil, fuerte soy. La ley de la física dice que con una palanca uno puede mover una masa que puede pesar 10, 20, 50 veces aún mi fuerza. Pero dependiendo el largor de la palanca, yo puedo mover fácilmente. Entonces, si fácilmente yo voy al secreto de la oración y le digo, Señor, yo no puedo con esta carga solo, pero yo quiero que me des la gracia de tu Espíritu, Él te va a alcanzar la palanca más grande para que tú puedas ser fuerte, porque te presentaste débil, necesitabas una herramienta para mover lo que te hace o lo que se te hace pesado en tu vida. Así que ese estado el Señor dice, mire, y termina diciendo, a la engordada y a la fuerte la destruiré, porque definitivamente ese estado no es beneficioso para el redil. No es beneficioso el que se siente solamente, porque yo solo vengo a escuchar palabra y yo no tengo necesidad. Por eso el Señor en Mateo 28, 19 da un mandamiento, es un mandato, un mandamiento. Por tanto, id,
es imperativo. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quiénes? A todos nosotros, al que conocemos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y termina diciendo, las apacentaré con justicia. El juez justo aplicará su justicia y hará justicia. Ahora, quiero terminar con Lucas capítulo 22. Versículo 27 al 30. Lucas 22, 27 al 30. Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Si le preguntamos a alguien aquí en la tierra, ¿quién es mayor? ¿Qué nos diría aquí alguien? El que se sienta a la mesa, claro. Es usted nomás va a un restaurante, a un crepes, va a cualquier restaurante. La gente es toda loquita. Lo digo por esto. Usted puede estar en el mismo restaurante, puede estar comiendo el mismo plato, puede estar bien vestido, mejor que el que está al lado. Pero el que está al lado es tan ignorante que piensa que porque está en ese restaurante, o sea, se siente, yo no sé, Señor. Y cuando uno los ve pagar, en 5 cuotas, por favor. Tanta bulla y fiao. No. Eso es lo que se ve en los restaurantes. Y uno saca con efectivo, deje las vueltas. pero es así. Están en el mismo. Ahora, si se acerca el que les está sirviendo, los tratan como si, por favor, límpiame la mesa aquí que se recoge, quítame ese vaso de ahí, ven, mesero, mira, es que no me gusta el arroz así, quiero un poquitico más dorado, porque así me gusta, gracias. Eso no lo enseñó el mundo porque es el principio del mundo. Cuando el Señor Jesús vino, cambió esos principios. Entonces dijo, no, mayor no es el que se sienta a la mesa, mi amigo. Si usted quiere saber en el reino de los cielos quién es el mayor, entonces no es el que se sienta a la mesa en mi reino. O sea que allá usted pierde sentado a la mesa. Allá usted el grande es el que sirve. Porque yo estoy entre vosotros como el que. Y si el Creador, el dueño del universo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el dueño del oro y la plata, el que nos creó, el que constituyó nuestras vidas, el que con un soplo nos puede destruir, el que nos dio aliento de vida, nos sirve, ¿por qué nosotros no vamos a hacer? Versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Subrayen su Biblia, permanecido. Permanecido. Subraye esa palabra allí, permanecido. Los que habéis permanecido. Yo pues asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Versículo 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. A la verdad, no lo haga por el trono, no lo haga por, no lo motive esto, sino solamente por el privilegio de estar en su reino. Pero el secreto está en la palabra que usted subrayó. Permanecer. El Señor dijo, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ahora escuche bien, esas pruebas no son de Él, porque Él dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esas pruebas serán para nosotros. Permanecer. Diga conmigo, permanecer. Eso es lo que cuenta. Permanecer. Permanecer. Hermano, el secreto está en el permanecer. Qué vergüenza con el Señor uno salir corriendo de un lugar porque no me miraron, porque no me saludaron, porque no me dejaron el ministerio, porque no me dejaron tocar, porque no me aguanto a los que están conmigo, porque no me parece, porque no me cae bien cierto hermano. Le voy a dar las razones por las que se han ido de acá. Bueno, unos se han ido porque los han trasladado de ciudad y eso está bien, yo he orado por ellos. Y me llaman, pastor, estamos aquí. Unos porque se han ido del país, otros porque se han ido para otras ciudades, otros porque les ha quedado más difícil estar cerca. Pero otros se han ido porque no tocan como yo. Otros se han ido porque ya no tengo ministerio, entonces no estoy sino para estar en la mesa. Otros se han ido porque la hermana no me cae bien. Otros se han ido porque sencillamente no me gusta. Pastor, no me gusta la adoración, la alabanza y me voy. Ustedes son brincones y aquí no. ¿Sí? Otros, ya recordé, otros porque la pastora llora predicando. Sí. Yo les hablo así porque yo no tengo que inventarles. Pero espero que el Señor nos pueda decir, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo. No conmigo, que de pronto, ¿qué tal? Digan, vamos a trasladar al pastor. No hay problema, la iglesia tiene que seguir, o sea, la iglesia no es el pastor. Pero si fuese así, ya ustedes tendrían que seguir firmes, fieles, trabajando en la obra, amén. No es que les esté diciendo que, pero es eso, no es conmigo, es con el Señor. Sino que ustedes permanezcan y que den fruto. Y no solamente es dar fruto, sino que su fruto permanezca. Ese es el decreto, amén. Así que no se preocupe, encontraremos en el rebaño diferentes estados, porque habrán momentos de dificultad, de lágrimas, pero el Señor nos ha colocado al lado para dar la mano, fortalecer, para vendar heridas, para animar, para traer la descarriada, para orar por el perdido, para todas estas cosas, amén. Espero que seamos útiles en las manos del Señor y no sencillamente por venir. No quiero ser de la oveja engordada ni de la oveja fuerte. Entonces escribe en su cuaderno, no engordada, no fuerte. Porque el día que usted se sienta que está por encima de todo, es cuando más está en peligro. Amén, colócate en pie, cierra tus ojos.